Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos y bienvenides a esta nueva instancia de formación. Esta formación la pensamos fundamentalmente desde diversos espacios políticos, Subversión, Marabunta, Maíz, Naturaleza de Derechos, un poco con la idea, con el objetivo de poder discutir políticamente digamos, y al mismo tiempo instruirnos en todo lo que tiene que ver con los procesos de construcción económica, política, social del agronegocio, ¿no? Haciendo como una especie de balance de lo que el agronegocio trajo hasta ahora, tratando de vislumbrar cuáles son las nuevas líneas que el agronegocio se propone trabajar en un futuro inmediato y no tanto, y también discutiendo, debatiendo y proponiendo líneas de trabajo desde nuestros propios espacios, nuestros territorios y futuras redes. Gracias. Bueno, gracias, Car. Bueno, y un poco también contando para quienes no pudieron estar en el encuentro pasado, les recordamos, bueno, y quienes estuvieron, refrescamos también cuál va a ser la dinámica de trabajo pensando en esta lógica desde el lugar que mencionaba anteriormente Car, que justamente la idea es poder compartir toda esta información. Tenemos grandes compañeras y compañeros que estuvieron exponiendo y que van a exponer hoy, pero bueno, la idea además de quedarnos con el conocimiento es poder compartirlo, difundirlo. De hecho, animamos a que lo puedan expandir por donde puedan y por donde quieran, y sobre todo poder generar instancias de debate y de construcción a futuro. Por eso les recordamos que esta primera instancia va a ser de paneles. Hoy tenemos 4 expositores, y después, por otro lado, vamos a hacer un pequeño receso de unos 20 minutitos aproximadamente, y después la idea es trabajar en base a determinadas consignas y con los insumos que tenemos de los paneles, poder hacer un debate, también pudiendo compartir y reflexionando desde la territorialidad propia, y siempre con la intención de generar alguna síntesis y líneas de construcción a futuro, ojalá. Para eso también después vamos a estar retomando algunas cuestiones que se plantearon en el encuentro pasado. Y bueno, para cerrar esta presentación general de la propuesta que venimos haciendo desde nuestras organizaciones, también, bueno, contarles quiénes somos, quiénes estamos organizando esto, y bueno, les comentamos un poquito acerca de nuestras organizaciones. Por un lado está Subversión, que es una organización política de raíz revolucionaria, que construye de manera asamblearia a través de la democracia directa en todos los ámbitos de participación. Se definen como anticapitalistas, antiimperialistas, socialistas, antipatriarcales, internacionalistas y fuertemente comprometidos con la defensa del ambiente. Por otro lado está Marabunta, que es una corriente social y política que se encuentra a lo largo de toda la Argentina, territorio ancestral y plurinacional que construyen diferentes territorios, trincheras desde donde se organiza para cambiar el mundo de raíz, prefigurando el ecosocialismo y el feminismo, desde abajo y a la izquierda. Marabunta se encuentra en Tucumán, en Córdoba, Río Negro, Neuquén, Chubut, Gran Buenos Aires, Zona Norte, Cava y La Plata. Se organizan en diferentes frentes de lucha, como el territorial, cultural, socioambiental, feminista, indígena, sindical, educativo y desde las herramientas de abogados populares, de la Ciega. Y bueno, también estamos les compas del Movimiento Amplio de Izquierda. Nosotros somos un movimiento fundado ya por el 2003, en épocas de grandes movilizaciones populares, y desde entonces la idea fue construir una herramienta que pueda aportar a ese gran proceso de lucha anticapitalista, antiimperialista, que después también fue tomando fuerza desde lo antipatriarcal y sobre todo con un horizonte hacia el socialismo, mirando muy de cerca los procesos que se han dado en toda América Latina. En estos momentos tenemos desarrollo en la lucha socioambiental, antirrepresiva, de derechos humanos, internacionalista, entre otros frentes. Y la idea del maíz, la propuesta es poder aportar principalmente a la superación de los actuales límites
teóricos, políticos y socioculturales del desarrollo revolucionario actual. Y sobre todo entendiendo una necesaria refundación de las izquierdas. Así que bueno, sin más, ¿les parece? Le paso la posta a mis compañeras para poder presentar la jornada de hoy. Hola compañeros, bueno, yo voy a presentar a los panelistas del día de hoy, quienes nos compartirán sus experiencias, sus herramientas, sus experiencias, sus herramientas para después pasar al momento del intercambio. Bueno, primero presentar a Fernando Cabaleiro, abogado, militante, coordinador de naturaleza de derechos. Bueno, como decía, Fernando Cabaleiro, abogado, militante, coordinador de naturaleza de derechos, se especializa en praxis judicial ambiental desde el año 2006, ha trabajado ante la justicia casos por fumigaciones con agrotóxicos, acceso al agua potable, alimentos contaminados, organismos genéticamente modificados, residuos sólidos urbanos, feedlots, defensa de las abejas y áreas naturales. También es defensor de los derechos humanos con praxis ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas y desaparición forzada de personas. Él nos va a estar hablando sobre inconstitucionalidad y falsas legitimaciones, patentes, aprobación de agrotóxicos y organismos genéticamente modificados, política científico-tecnológica. Después pasar a presentar a Mauricio Berger, investigador de CONICET, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, integra la Comisión de Apoyo al Juicio Ituzaingó y la Comisión Técnica del Fuera Porta. Miembro de la Red de Nanotecnología, Sociedad y Medio Ambiente, que nos estará presentando el mapa político del agronegocio, entidades agrarias, movimientos sociales y agricultura familiar. Luego, Víctor Bamont, formado en Historia y Ciencias Sociales, es magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio, dirigente nacional de Modatima, Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente de Chile. Interviene en la plataforma Chile Mejor sin TLC ni TPP, Acuerdo de Asociación Transpacífico. Es parte de la Izquierda Libertaria Chile y director del Observatorio Internacional de Chile. Él nos va a estar hablando sobre el entramado legal global de la acumulación capitalista, los tratados de libre comercio y la deuda como mecanismo de dominación. Y por último, Fernando Frank, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Pampa, trabaja en comunidades campesinas de la provincia de San Luis, Argentina, en producción de alimentos y acceso a derechos, desde la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, participa en la Asociación de Trabajadores del Estado y en la Cátedra de Soberanía Alimentaria y Bioética del Sur de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Es coautor del Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur y que nos estará compartiendo las propuestas de la agroecología para revertir este modelo. Bueno, presentados a los panelistas, damos paso al comienzo de la formación. Hola, ¿cómo va? Esperen que me estoy agarrando la mano. A ver, tengo que compartir, ¿no? A ver, ahora. Perfectamente, Fernando, ahora sí estamos viendo. Bueno, les agradezco por la invitación, por el convite, de compartir la mañana del sábado. Voy a tratar de ser rapidito, porque bueno, en verdad son muchas las cuestiones y por ahí en 12 minutos se complica un poco, pero voy a tratar de ser preciso, así podemos ver quizás las dos cuestiones centrales que tienen que ver con el modelo del agronegocio, su paquete ícono, es la utilización de las semillas modificadas genéticamente asociadas con el uso de agrotóxicos, y mostrar en ambos casos los déficits que presentan y lo que denominamos las falsas legitimaciones, que tanto de los agrotóxicos como de los OGM, sustentados en lo que tiene que ver con información que surge de un conocimiento mercantilizado, que se lo presenta como científico, pero que vamos a ver
así a grandes rasgos que claramente eso no es así. En el tema de los agrotóxicos, lo que podemos... Primero es importante hacer el tema de la definición del concepto de agrotóxicos, ¿no? Porque, digamos, ahí hay todo un debate interesante que se ha dado desde la praxis judicial, que de alguna manera, no digo que hemos triunfado, pero ya algunas sentencias judiciales empiezan a hablar de agrotóxicos, porque, bueno, eso es algo que es una disputa que hemos dado al agronegocio, que a los agroquímicos, que sería el término objetivo de estas sustancias que se utilizan en el modelo agroindustrial, no se la presentan o se la definen con el término fitosanitarios, cosa que eso es un término absolutamente incorrecto, porque estos agroquímicos son utilizados dentro del sistema agroalimentario, es decir, sobre materias primas que van a servir de fuente para la producción de alimentos, inclusive en muchos alimentos que son de consumo directo, ¿no? Y por lo tanto, si bien podemos decir que los agroquímicos cumplen una función de fitosanidad, que es para eliminar a los componentes biológicos que son los enemigos naturales de los cultivos de que se trate, o para eliminar a las plantas silvestres, a las cuales el agronegocio denomina malezas, vamos a ver que, bueno, que con respecto a los seres humanos y a los demás componentes de la naturaleza, cuando esos agrotóxicos quedan como residuos en los alimentos de consumo directo, en verdad no cumplen una función de fitosanidad, es decir, son sustancias tóxicas que tienen capacidad para afectar la salud, tanto de las personas como de los componentes biológicos, y por lo tanto lo correcto es denominarlo, digamos, agrotóxicos. Lo que vamos a ver en la Argentina es que, digamos, tenemos una omisión legislativa a nivel nacional, donde no hay una ley de presupuestos mínimos, o sea, que regule el tema de los agrotóxicos. Recién ahora hay un proyecto de ley que se ha tenido aprobación de una de las cámaras, en su momento en el 2016 también, pero se avanza en una perspectiva para seguir autorizando el uso de estas sustancias. Y después, bueno, lo importante es ver el tema de las competencias. Vamos a ver acá que tenemos tanto a lo que sería a nivel nacional y provincial, distinguir cómo se distribuyen esas competencias en base a lo que sería, bueno, la Constitución Nacional, ¿no? Que a partir del 24 estableció una diferencia muy clara en lo que tiene que ver en la materia ambiental. Y acá lo que vemos en que en cuanto a lo que corresponde al Estado Nacional, esa competencia se circunscribe a la autorización de la comercialización de estas sustancias. Una de las características que tiene esta reglamentación en cuanto a la autorización de la comercialización de los agrotóxicos es que es por un plazo indeterminado, y establece la competencia en un organismo que se encuentra dentro de la Administración Nacional, dependiente del Ministerio de Agricultura, depende técnica y políticamente, que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, conocido como el SENASA. Y después tenemos el tema de los usos de estas sustancias, donde las competencias son compartidas, o sea, tanto el Estado Nacional como las provincias y los municipios pueden establecer condiciones de uso. Ahí hay una prioridad por parte de las provincias porque son las titulares de sus territorios y que por lo tanto, bueno, son ellas las que, digamos, corresponde que establezcan las condiciones de uso, inclusive pueden prohibir sustancias dentro de sus territorios. Nosotros somos partidarios de que también los municipios pueden ejercer esa competencia
de prohibir el uso, no así tanto de la comercialización, que eso forma parte de un debate, ¿no? Lo que vamos a ver es que, bueno, que hasta el día de hoy, bueno, al día de hoy tenemos 5.000 formulados comerciales autorizados que están en el mercado, ¿no?, de este modelo agroindustrial. Después, bueno, por ahí lo que yo les quería remarcar acá tiene que ver con el tema esto del plazo indeterminado, ¿no? O sea, el SENASA cuando autoriza la comercialización no lo hace por un plazo determinado, sino que no se fija ningún plazo, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en la Unión Europea, y lo que hace que, bueno, que el sistema de revisión sea un sistema dinámico, donde, digamos, en el caso de que surja alguna información. ¿Se me trabó a mí o Fer está tildado? ¿Alguien más? Yo no lo escucho tampoco. No, Fer. Yo tampoco, porque estaba viendo qué pasa. Bueno, perdón, me quedé sin internet, ahí volví. A ver, esperen que pongo de nuevo. Por las dudas les decía recién a las compas, capaz que si apagás la cámara, en una de esas te funciona un poco mejor. A ver, bueno, compartir pantalla es otra cosa diferente. A ver, perdón, Sí, tranqui. Estamos expectantes. Creímos que era un boicot de Monsanto. Sí, Cablevisión es muy probable. Ahí lo voy a poner en el chat. Puedo esperar cualquier cosa de Cablevisión. Mira. Sí, Fer. Dale, Fer. O sea que se resetean los 12, ¿no? Bueno, no, acá el punto importante es que, bueno, yo estuve hablando, después de un rato me di cuenta que estaba sin línea. Un tema importante que tiene que ver, bueno, de cómo se legitiman y se le da un ropaje de legalidad a los agrotóxicos, tanto a los principios activos como a los formulados, tiene que ver con el hecho de las evaluaciones de los riesgos, que vamos a ver que son absolutamente deficitarias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los principios activos, si bien la normativa, que es del año 99, establece, digamos, estudios completos para los principios activos en lo que tiene que ver en cuanto, o sea, la toxicidad aguda, crónica, los efectos cancerígenos. No se prevé una reglamentación específica que establezca los protocolos y el cumplimiento de directrices, digamos, en cuanto a esos estudios. Es decir, cómo, o sea, por ejemplo, los plazos de duración de los ensayos que se tienen que hacer en animales, se utilizan los roedores para evaluar los efectos crónicos y los efectos cancerígenos, digamos, es el tema más importante, y vamos a ver que, bueno, que esa carencia hace que las empresas puedan presentar estudios o ensayos a su discrecionalidad y que por lo general lo hacen a plazos cortos. Los ensayos a plazos cortos para los agrotóxicos y evaluar los efectos crónicos y los efectos cancerígenos, lo que hacen las empresas es ocultar la verdadera información científica que surge cuando los estudios se hacen a plazos largos, es decir, se contemplan por lo menos la mitad del ciclo de vida de los roedores, dado que los efectos crónicos y los efectos cancerígenos de un producto, de una sustancia, son los que surgen o los que se pueden evidenciar después de un tiempo prolongado de exposición crónica a pequeñas cantidades ínfimas de esa sustancia, que es lo que debe indagarse, ¿no? Y con respecto a los formulados comerciales, la cuestión es significativa, porque la normativa no exige que las empresas tengan que presentar las evaluaciones sobre los efectos crónicos y los efectos cancerígenos, ni tampoco sobre los efectos sinérgicos. Quiero aclarar que los efectos sinérgicos tampoco
se lo piden para los principios activos. Y eso, bueno, muestra un serio déficit, porque en definitiva el formulado comercial es lo que se aplica, es la sustancia que se va a utilizar para su liberación a cielo abierto o para la aplicación sobre los alimentos, y es lo que efectivamente es el factor de exposición, el que no cuenta con esa evaluación de riesgo, porque dan por sentado de que los principios activos ya cuentan con esos estudios de carcinogenicidad y de efectos crónicos, pero vemos acá una doble falencia. Primero, de que la normativa sobre los principios activos no exige, no establece los plazos de duración. Y después, los formulados, además de los principios activos, tienen otras sustancias que en muchos casos son tan o más peligrosas que los propios principios activos. Y en el caso de aquellos formulados donde acumulan más de 2 principios activos, ahí es importantísimo analizar la sinergia que se puede producir en entre esas 2 sustancias. Bueno, eso no está hoy. La normativa que rige la aprobación de los agrotóxicos no lo establece, y eso, bueno, forma parte de la discusión que se está dando con el tema de los agrotóxicos, ¿no? Y aparte, para invalidar el discurso y el relato de las corporaciones o de los productores agroindustriales que en los juicios ellos invocan que están utilizando estos productos que son autorizados por el SENASA y que supuestamente muestran son una garantía, que el SENASA es una garantía de la seguridad y la inocuidad de estos productos, y vamos a ver, estamos viendo que efectivamente eso no es así bajo ningún punto de vista. Después, otro dato que les quería marcar, que es un dato reciente que se dio hoy, que lo estamos dando hoy, estamos informando, que de acuerdo al último reporte que ha hecho una de las consultoras que se dedica a analizar el mercado de agrotóxicos, en la Argentina, al 2020, se estarían utilizando más de 600 millones de kilos de agrotóxicos por año. El último dato que teníamos, que era hasta el 2018, nos hablaba de aproximadamente 520, 525 millones de litros por año. Un dato que está subestimado, en verdad estamos hablando más de 600, que puede ser 650, estamos ahí. Pero bueno, ese es el dato que hoy estamos manejando con una construcción que se ha hecho sobre esta información que las empresas nos dan y que tampoco el Estado se esmera en saber, ¿no? De cuánto es la cantidad de agrotóxicos con números precisos que se utilizan hoy en la Argentina. En la otra pata que tenemos que ver, y voy a tratar de ser rápido, tiene que ver con el tema de los organismos genéticamente modificados. Tenemos que empezar a hablar de OGM, no hablar de transgénicos, porque el transgénico es una de las técnicas de la modificación genética, que es incorporar un transgen, por el hecho de que ahora tenemos nuevas generaciones no nueva generación, sino de nuevas técnicas de la biotecnología, como la edición genética. Por lo tanto, para ser correctos y comprender todas las, los eventos de transformación genética, es mejor hablar de OGM, así no dejamos de lado aquellos que derivan de la edición genética, ¿no? Que hoy están inclusive normativizados deficitariamente en nuestro orden jurídico. De acá lo que me parece interesante saber es que los OGM tienen un punto de partida a través del decreto reglamentario de la ley de semillas, el decreto reglamentario 2183 del 21 del 10 del 91, fijo esa fecha porque es significativa, primero, por la etapa en que se da, que esto es la etapa donde se conoce como el nacimiento de las relaciones carnales con Estados Unidos. Ese decreto es firmado por Guido de Itela, que era el Ministerio de Relaciones, de Exteriores, un poco para hacer el paralelismo con lo que está sucediendo ahora con Solá dentro de la Cancillería, donde vemos que está operando y funciona prácticamente como si fuera
un ministro de Agricultura. 3 días posteriores al firmado de ese decreto, que en el artículo 1 hace una definición de las creaciones fitogenéticas de manera muy amplia, que permite incluir a las creaciones, entre comillas, genéticas en laboratorio, que serían los OGM. Después tenemos que inmediatamente se realiza la creación de la CONAVIA, 3 días posteriores, y ese es el punto de partida de todo un derrotero que va a terminar en 1996 con la liberación de la primera soja modificada genéticamente de Monsanto, que, bueno, quedó bajo digamos, la máscara de la empresa Nidera. El tema de los OGMs tiene de alguna manera las mismas falencias que el tema de los agrotóxicos, cuenta también con un déficit democrático porque no ha habido una ley del Congreso sobre el tema de los OGM. Esta omisión legislativa lo que ha hecho es que se despliegue toda una actividad reglamentaria, como ha sucedido con los agrotóxicos, es decir, que se autorizan los OGM por funcionarios de segunda, tercera o cuarta línea dentro de la administración nacional, o sea, que son los que, digamos, controlan o, que están a cargo del sistema de aprobación de los OGM, y obviamente que esta actividad reglamentaria lo que hace es proscribir la participación ciudadana, no hay un control de la ciudadanía que pueda participar en ese procedimiento de aprobación, y permite toda la actividad de presión y de lobby de las grandes corporaciones que terminan obteniendo las autorizaciones de los OGM de acuerdo a sus necesidades. Un punto importante acá que yo quiero destacar es la cuestión del déficit federal que presenta el sistema de aprobación, porque si bien en este caso, bueno, el sistema de aprobación de los OGM, digamos, prevé la intervención de 2 entes que tenemos que tener presente, que bueno, que es la CONAVIA, que en verdad es un organismo consultor, y el comité asesor de OGM del SENASA. La CONAVIA lo que hace es la evaluación de seguridad ambiental de los OGM, está compuesta por, digamos, organismos estatales y universidades, el CONICET, después también, digamos, lo que serían organizaciones que están vinculadas al sector agroindustrial, pero los que componen la CONAVIA en verdad no son funcionarios públicos, no tienen una responsabilidad, digamos, de funcionario, con lo cual, bueno, la opinión que vierten está, digamos, está fuera de todo tipo de control, ¿no? Y vamos a ver que en el funcionamiento tanto de la CONAVIA como del comité asesor, digamos, las provincias no están presentes. Lo que hace en verdad el Estado Nacional es autorizar la comercialización de los OGM, y acá surge el punto que nosotros queremos ahora poner en debate, porque son las provincias, a partir de la reforma de 1994, que claramente tienen las competencias ambientales sobre sus territorios, porque son las titulares de sus recursos, bienes ambientales, decimos nosotros, pero la Constitución habla de recursos naturales, de los cuales están incluidos sus recursos genéticos, y la liberación de los OGM representan una situación de riesgo de la pérdida de la diversidad biológica, y por lo tanto las provincias tienen que ejercer su competencia de protección, porque el Estado Nacional lo único que hace es autorizar la comercialización de los OGM. En el caso concreto de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en el 2002 se avanzó en este tema
creándose una especie de CONAVIA de la provincia de Buenos Aires para justamente hacer un informe y evaluar la situación de los OGM y emitir un informe para que los poderes constituidos provinciales definan sobre esta cuestión, es decir, si hay que establecer restricciones y si hay que legislar sobre la materia. Después, sí. Perdón, si podés ir redondeando. Vale. Bueno, y después, digamos, las dos cosas importantes así para marcar que son significativas, bueno, es un poco lo que les marcaba con el tema de los agrotóxicos. Acá pasa exactamente lo mismo en cuanto a las evaluaciones de riesgos. Lo que el agronegocio ha logrado es hacer una fragmentación de las evaluaciones de los riesgos, en este caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con el paquete tecnológico en sí mismo, de evaluar por un lado los transgénicos y evaluar por el otro lado los agrotóxicos, cuando en verdad la evaluación tendría que ser integral. Después, los criterios de riesgos que se toman en cuenta para los OGM son construcciones dogmáticas. Hablamos de dos principios que, bueno, por una cuestión de tiempo no puedo desarrollar ampliamente, pero que son el principio de equivalencia sustancial y el principio de coexistencia, que se presentan como principios científicos, pero que en verdad son puramente dogmáticos. Y después tenemos el gran problema que un poco hoy adelantaba Mauricio, el tema de que todos estos OGM están validados en un conocimiento que se presenta como científico, pero que en verdad es un conocimiento claramente mercantilizado, porque las personas que realizan estas evaluaciones, en gran parte de los casos presentan conflictos de intereses, porque son empleadas o empleados de las propias corporaciones, o porque tienen algún tipo de vínculo, y que eso después se ve claramente cómo se diseñan los ensayos de manera maliciosa, como les marcaba hoy con el tema de los agrotóxicos. Se hacen los ensayos a plazos cortos, justamente para ocultar toda la información que surge de los ensayos que se realizan a plazos largos, donde se ven que, en este caso, los transgénicos, OGM, digo, presentan los roedores cáncer, o sea, y afectaciones que no se ven en los grupos de control, y que, digamos, además, esta cuestión de que en el tiempo lo que estamos observando, que cada nuevo OGM que se aprueba en verdad es un parche biotecnológico que viene a tratar de solucionar, como dice el agronegocio, una problemática que el mismo modelo ha generado, como es el caso de la sequía, o como las secuencias genéticas que van aumentando la capacidad de tolerancia a mayor cantidad de agrotóxicos, dada la resistencia y la tolerancia que va incorporando la propia naturaleza en su capacidad de resiliencia. Con lo cual, bueno, esto es una carrera de este conocimiento mercantilizado que se presenta como ciencia frente a la sabiduría de la naturaleza, que claramente, bueno, le da batalla. Y bueno, ya para termino acá, todas estas cuestiones que nosotros hemos observado las hemos llevado a la justicia, hemos planteado todo esto, hoy está en la Corte Suprema para resolver sobre una medida cautelar, y todas estas cuestiones que les marco fueron comprendidas por el dictamen de la Auditoría General de la Nación sobre el funcionamiento de la CONAVIA en el 2019, que seguramente después ahí Carla lo pondrá a disposición, y un poco lo que ustedes ven es que tenemos un sistema que aparece con un ropaje legal, pero que en definitiva se resquebraja por todos lados, ¿no? Es decir, vemos una omisión legislativa claramente que determina que este modelo para nosotros es claramente inconstitucional. Perdón el exceso del tiempo, les pido disculpas, quedó más, porque quedaba más, pero bueno, ahí está. No, está bien, Fer, igual. Era más que nada como para que los otros compas tengan. Igualmente después en la instancia de debate, si querés sumar algo más de lo que te quedó por fuera, también lo puedes hacer. Ahora continuaría Mauricio. Bueno, ¿me escuchan ahí bien? También voy a compartir unas diapos
no son tan lindas, tan bonitas ahí como las que arma el FER, pero me voy a apoyar en algunas cuestiones de la muy buena exposición que hizo Fernando, porque, bueno, evidentemente estamos poniendo en común algunos temas, ¿sí? Así que, bueno, desde ya gracias a las organizadoras y organizaciones por promover este espacio, que es clave. Hace 20 años que estamos en esta lucha, y bueno, como Fernando bien sabe, Carla, el tema de transgénicos y de OGM, a diferencia de otros países de América Latina, sin irnos tan lejos, demoró en ser tematizado públicamente, ¿no? Como que la lucha grande empezó con el tema de agrotóxicos. Y ahora estamos empezando a reconstruir la complejidad de este sistema, ¿no? Entonces está muy buena esta autoformación para ayudarnos a profundizar y entender todas esas conexiones, articulaciones, porque también es la idea de bueno, qué vamos a hacer en esta red, ¿no? O sea, como poder identificar distintos temas, cómo dar cuenta de esa complejidad, también nos lleva a pensar una práctica de articulación en red, porque no podemos dar cuenta, es como muy grande todo, ¿no? Entonces, poder organizarnos y cooperar en eso. Voy a compartir la ventana, perdón lo básico del PowerPoint, y perdón también si... ¿Me escuchan ahí? Perfectamente, Mauricio. Bueno, muy bien. me dicen cuando empiece el PowerPoint, si lo ven. Ya empezó, Mauricio, ahí lo estamos viendo. El Perfecto. mapa político del agronegocio. Bien, les pido disculpas si para algunos compañeros resulta algunas cuestiones de la exposición un poco básicas, pero me parecía bueno hacer como un piso de entendimiento para que podamos problematizar y esta cuestión de conectar políticas, instituciones, las movidas, ¿no? La invitación fue a pensar un mapa político del agronegocio. Yo no soy geógrafo, yo soy de ciencias sociales, pero sí se me ocurrieron varias cosas porque el mapa es como, para una estrategia de acción política nos permitiría organizar como una representación digamos, de los territorios. Y una cosa que me quedaba pensando, hablando con Carla y después de escucharlo a Fernando, es cómo podemos abordar las distintas escalas, porque las políticas que implementan la CONAVIA, y en particular esa política de análisis del riesgo, no es una creación autóctona, ¿no? Sino que son flujos de políticas que tienen que ver con todo el desarrollo, no solamente del agronegocio, sino también de los aspectos regulatorios del agronegocio a nivel global, ¿no? Este mapa conocidísimo, que ya tiene varios años, de la República Unida de la Soja, y esa frase tan inteligente de la astucia del agronegocio, ¿no? La soja no conoce fronteras. Tiene que ver con esto, los flujos de políticas, por ejemplo, como lo que veíamos con las políticas para el análisis de riesgo de OGMs, no tienen fronteras, ¿no? Y porque tienen que ver con un entramado de distintas instituciones donde se acuerdan estas políticas y donde, bueno, la idea es visibilizarlo, ¿no? Hablando de mapas, bueno, ustedes han conocido el Atlas del Agronegocio y este mapa hermoso que hicieron nuestros compañeros iconoclasistas, y bueno, tal vez acá en el tamaño de la imagen no da para ver, pero bueno, para quienes conocen iconoclasistas y quienes no, saben que hay una cuestión de trabajar el mapa con identificaciones, ¿no? Con cuestiones icónicas que señalicen, en el caso de este mapa, sobre todo los conflictos, los problemas, y el mapa también identifica las organizaciones que están en resistencia y están en lucha. Entonces, pensando en nuestra discusión, en nuestro debate, en una herramienta de acciones, ¿cómo podríamos continuar, digamos, el trabajo sobre este mapa, superponiéndole las capas de las distintas redes y flujos que van forjando las políticas que se toman en el SENASA, en la CONAVIA, ¿no? Y en otras instituciones que tienen que ver no solamente con la cuestión de OGM, sino en cómo se está expandiendo hoy el agronegocio, ¿no? Todo el nuevo eslabón de agrobiocombustibles también tiene sus instituciones, también tiene sus mecanismos, también tiene su montaje de leyes y de acuerdos y resoluciones que tenemos que estudiar, ¿no?
Entonces, por esto les decía, las escalas de un mapa son también las escalas de la acción política, ¿no? En un mapa, cuando se representan las escalas, vemos los distintos relieves, se identifican los cursos de agua, ¿no? Como que se pueden tomar también distintas dimensiones, y pensaba para el ejercicio de nuestra inteligencia colectiva, cómo podríamos dibujar esas escalas, ¿no? Porque de repente, como yo decía hace un rato, ¿no? Llegar a denunciar, a visibilizar la responsabilidad de la CONAVIA llevó bastante tiempo, ¿no? Lo mismo con el SENASA, aunque más tempranamente, por el tema de autorización de agrotóxicos, pero en el caso de la CONAVIA nos llevó bastante tiempo, ¿no? Y yo pensaba, qué dificultad poder pensar en las conexiones de la CONAVIA cuando vamos a ver algunas instituciones a nivel internacional y transnacional por donde circulan, donde se forman estas políticas, ¿no? Repasando así como muy panorámicamente algunos conceptos, esto después lo podemos discutir más. De hecho, me parece que tenemos que pensar una próxima formación de este tipo, pero una escala global es en la que se estructura desde los años 70, puesto en la comodificación de la agricultura, ¿no? Este salto a una producción masiva que ya no es para producir alimentos, sino es para los insumos, ¿no? Para la industria alimenticia en general, bueno, ya sabemos, el mercado de los alimentos, pero también el mercado de los agrobiocombustibles ha hecho este salto exponencial, ¿no? A una producción masiva que requiere, por lo tanto, también tecnología, ya sea por el lado de las OGM o más recientemente por los eventos de edición genética, que esto es algo también que tenemos que discutir y que empezar a estudiar, a formarnos. Y bueno, no hace falta que lo repita, Fernando ya lo expuso para el caso de Argentina, un uso exponencial de agrotóxicos y de lo que se viene ya, incluso en el marco de los tratados de libre comercio, los acuerdos de comercio con China y con la Comunidad Europea, el paquete de nanoagrotóxicos, es decir, más tecnología para profundizar este modelo de producción, ¿no? Lo mismo que la digitalización de la agricultura con todo el modelo del AgTech, que bueno, también Naturaleza por Derechos ya lo ha estado difundiendo y denunciando, ¿no? Exponiendo cuáles son los argumentos con los que pretenden legitimarse y hacerse propaganda, ¿no? Entonces, tenemos en un plano internacional, o sea, si le pudiésemos poner en ese mapa, tal vez lo podemos hacer después graficar en un momento de taller, pero estos flujos de políticas, como los que establece la CONAVIA, como los que establece el SENASA, tienen, bueno, en un plano internacional instituciones muy pesadas, muy grosas, y que por más de que nos parezcan lejanas, tienen alto poder, ¿no? La Organización Mundial de Comercio, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y también organismos internacionales de crédito, porque el desarrollo, y esto lo ha expuesto Carla muy bien en su trabajo de investigación, el desarrollo inicial de la experimentación agrobiotecnológica se introdujo bastante por el sistema científico-tecnológico, ¿no? Mediante préstamos para la innovación tecnológica, préstamos para formatear políticas de ciencia y técnica, préstamos para bueno, desarrollar este tipo de experimentaciones, y se metieron muy inteligentemente por los sistemas científicos, tecnológicos, ¿no? Y es interesante porque los libretos del BID y del Banco Mundial, si vemos las políticas, se aplican de forma casi similar en todos los países, ¿no? Esto que decíamos, vienen los préstamos con un libreto de políticas que se traducen de forma más o menos homogénea en los distintos países, ¿no? En estas instituciones sería complejo, yo quisiera apenas como mencionarlas, identificarlas, ¿no? Como para que las podamos ir poniendo en un mapa, que si bien lo podríamos al mapa ubicar geográficamente donde está la sede de estas instituciones, ¿no? Sea Nueva York, sea Ginebra, sea Washington, ¿no? También están los centros de poder, pero como les decía, la idea para el mapa es como pensar que estas políticas se extienden a través de redes, y en esas redes son redes de ideas,
son redes de estrategias, son redes de políticas que circulan bastante por el sector universitario, circulan bastante por algunas instituciones como el Instituto de Cooperación Internacional para la Agricultura, por ejemplo, que son grandes formadores de estos marcos, ¿no? Como para pensar las políticas de evaluación del riesgo, la justificación de la agricultura transgénica, etcétera, etcétera, ¿no? Ya desde el año 84, en el Sistema de Ciencia y Técnica de Estados Unidos, un grupo de trabajo en biotecnología, lo puse el nombre en inglés porque así se conoce bastante, si después quieren buscar alguna información, de este grupo surge esta política de evaluación del riesgo que va a tener que estar estrictamente basada en la evidencia científica. Yo puse por error ahí basada en la ciencia, pero es basada en la evidencia científica, de analizar no los procesos, esta cuestión que señalaba Fernando, ¿no? De hacer evaluaciones integrales, no analizar los procesos, sino analizar los productos uno por uno, ¿no? Y con una serie de argucias, de argumentos, como el de la equivalencia sustancial, ¿no? Por eso está muy bueno ese debate de Chan y Nodari, como para ver en ese intercambio que hubo ahí, se juega bastante, digamos, esta crítica y estas ideas que circulan. Y es, de hecho, una de las mayores obstáculos que enfrentamos en esta lucha. Como bien lo expuso Fernando recién, la política de la regulación basada en la ciencia es una política de análisis de riesgo que es, y esto lo podemos profundizar después en el debate, es anti-principio precautorio, o choca con el principio precautorio en el sentido que reduce bastante la complejidad, ¿no? La evidencia científica tiene una cuestión epistemológica, es decir, cómo se valida esa producción del conocimiento muy unilineal, ¿no? Este producto o esta sustancia se conocen estos efectos, ¿no? Pero no se evalúa en su integralidad, por eso yo digo también en su complejidad, ¿no? Las distintas dimensiones, los distintos efectos adversos, no una causalidad de esta sustancia, de este efecto, sino una red causal. Es decir, esta política ha sido ya bastante discutida, ¿no? Pero sin embargo, tanto en la FAO como en la Organización Mundial del Comercio, a través de su acuerdo sanitario y fitosanitario, esa es la política imperante, ¿no? Y esta política es la que después se impone en todos los organismos, sea la CONAVIA en Argentina, sea la CTN-Bio en Brasil, sea la Cibiogem en México, aunque bueno, ahora hay una especie de moratoria, un caso bastante interesante que está pasando en México. Bueno, en Chile está el compañero Víctor, ahí creo que también se llama algo así como Bio, ¿no? Encima le ponen estos nombres. Y es la cuestión más cerrada, no solamente porque establece esta cuestión epistemológica en torno a la evidencia científica, una causalidad unilineal, esto que decía, ¿no? Que no consideran otros elementos, sino que también tiene otro aspecto, que es que genera algo que en el lenguaje de estos mecanismos le llamamos la comitología, ¿no? Como un comité de expertos. Y eso secuestra, tiene como efecto el secuestro de un debate público, ¿no? Como Fernando decía recién que se proscribe la participación ciudadana. De hecho, estoy totalmente de acuerdo, aunque en los términos de la CONAVIA se abre la consulta pública. Ahora, ¿ustedes vieron los términos en los que se puede participar en esa consulta pública sobre transgénicos? Es totalmente excluyente, ¿no? Tenemos que tener doctorados en agrobiotecnología y llevan la discusión a una cuestión técnica planteada en los términos de estas comisiones cuando el debate es eminentemente público y político, ¿no? Pero bueno, les decía, hay una serie de organizaciones a nivel internacional. En el caso de la Organización Mundial de Comercio, están los órganos de solución de disputas entre partes. Ustedes saben que el objetivo de la Organización Mundial de Comercio es eliminar las trabas que impiden o obstaculicen el libre comercio a nivel global, ¿no? Entonces, yo les decía, en este régimen alimentario neoliberal, que tiene su régimen global de toxicidad también, nuestro país, Argentina, si bien ha firmado la Convención
de la Diversidad Biológica de Río del 92, no firmó posteriormente, no ratificó el Protocolo de Cartagena. Es decir, en un acuerdo marco, como el del Acuerdo de Río, para la protección de la biodiversidad, surge otro acuerdo específico, que es Cartagena, que es específico para transgénicos, para OGMs, perdón, y para el tráfico de OGMs entre países, ¿no? Argentina, junto con Estados Unidos y Canadá, hicieron una presentación en la Organización Mundial de Comercio porque estos acuerdos o estas directivas del Protocolo de Cartagena constituían trabas para arancelarias. Es decir, claramente, desde el inicio, la cuestión de la agricultura transgénica en Argentina ha sido una cuestión enmarcada desde lo comercial, ¿no? Entonces, tenemos por otro lado los flujos de las políticas del principio precautorio, la moratoria de transgénicos. Esto es una posición, bueno, que fue muy fuerte en la Comunidad Europea. Por eso la demanda de Argentina ante la OMC fue contra la Comunidad Europea. Pero también tenemos países en América Latina que tienen moratoria de transgénicos, como Perú, como Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les quería decir? Estos organismos definen políticas no por sí mismos en sus comandos centrales, sino también en articulación con los países y con las representaciones de los países, ¿no? Entonces, tomando este ejemplo solo para no extenderme mucho, ¿cómo llegamos hasta la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Hablando de mapas y hablando de escalas, es una escala que nos parece como tremendamente lejana, ¿no? Si pensamos en nuestros territorios y ver que todo este desarrollo tiene que ver con acuerdos celebrados en la Organización Mundial de Comercio. Y en relación al acuerdo sanitario y fitosanitario, no solamente son estos acuerdos y la presentación de demandas, ¿no?, contra países que impongan estas trabas para arancelarias, aduciendo cuestiones de protección de la salud y del ambiente, sino que también en la OMC y en la FAO, en la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura, la CONAVIA, no sé si ustedes lo han visto en las noticias, ha recibido todos los premios y el reconocimiento. Es decir, el lobby de este modelo de agricultura en estas instituciones tiene en Argentina un activo protagonista, ¿no? Y eso es un problema muy grande, ¿no? Porque si vemos las estructuras más allá de los gobiernos de nuestro país, vemos que la estructura de los ministerios de Agricultura mantiene, ¿no?, el modelo, más allá del signo político del gobierno, y el modelo es el de la comodificación de la agricultura, ¿no? Para discutir después este flujo de políticas y de estas redes y flujos de políticas tienen distintas herramientas o mecanismos que también deberíamos poder identificarlos. Así como los iconos nos enseñaron a poner estos iconitos en los mapas, ¿no?, para los ejercicios de mapeo colectivo, también deberíamos afinar la puntería contra todas estas mecanismos con los que el sistema se estabiliza, compatibiliza entre una escala internacional, una nacional, una local, ¿no? Y cómo, sobre todo, modula y reduce o pretende reducir los conflictos, ¿no? Entonces, hay una cuestión de flexibilización normativa muy fuerte, y también en el lenguaje del derecho se habla mucho de una soft law o de una ley suave, que serían leyes que ya no tienen, por ejemplo, un régimen penal, ¿no? Es decir, el que cumple la ley puede ser denunciado penalmente y le corresponde una pena, ¿no? Sino que son como directivas, códigos de adopción voluntaria, recomendaciones, ¿no? Una cosa que me había olvidado de decir, en el caso del Protocolo de Cartagena, porque Fernando decía que hay una omisión legislativa y no tenemos ley de bioseguridad, esta omisión legislativa es consecuencia de que nuestro país no haya ratificado el Protocolo de Cartagena, ¿no? Porque ese protocolo incentivaba a que los países desarrollen una legislación nacional de bioseguridad de organismos genéticamente modificados.
tener o no tener una ley no nos garantiza que estemos mejor, ¿no? Porque veamos el caso de Brasil, tienen ley de bioseguridad y están hasta las manos, ¿no? Pero nos da un marco por lo menos para plantear alguna serie de conflictos, de impugnaciones, de demandas, de acciones judiciales, que tener o no tener esa ley hace una diferencia enorme, ¿no? Mauri, ¿puedo ir cerrando? Bien. Bueno, les decía, después podemos discutir, ¿no? La comitología, esta cuestión de que proliferan comités de expertos. En ese sentido me gustaría como proponer para la discusión también en relación a esto de lo que dice Fernando, de que pase a las provincias, o que se complemente con las provincias el control o la autorización de OGMs, habría que verlo, ¿no? En el caso de Córdoba, si pasa a la provincia, estamos en el hornazo, ¿no? O sea, Córdoba va a ir siempre mucho más adelante de lo que se define a nivel nacional. De hecho, aunque no lo crean, la Conavia, con todo lo que nosotros la criticamos porque liberan de forma bastante expresa y rápida los OGM, para los propios interesados en desarrollar transgénicos, OGMs, sean laboratorios nacionales, es muy burocrática la Conavia. Yo lo he escuchado en talleres donde han estado y para ellos es excesivamente burocrática. O sea que imagínense, si pasa a algunas provincias, en Córdoba sería liberación ficta prácticamente, ¿no? Pero bueno, hay muchas otras estrategias para discutir y pensar. La asociatividad público-privada, ¿no? Esto de que para los desarrollos tecnológicos que se vienen en la agricultura, bueno, ya directamente se va formateando y va transformando las estructuras del Estado a una lógica cada vez más empresarial, ¿no? Las estrategias de coordinación abierta, o sea, se van a pulular mecanismos de participación, de una supuesta inclusión, las mesas de acuerdo. Acá en Córdoba, por ejemplo, ha habido una experiencia que se llamó Periurbanos por el Consenso. O sea, ya no vamos, estamos en pleno contexto en Córdoba de un juicio con productores y aeroaplicadores condenados, y estas estrategias de periurbanos por el consenso es, bueno, a ver, dejemos la ley de lado y veamos si nos ponemos de acuerdo para fumigo hasta acá, no fumigo hasta acá, te planto sorgo, bueno, pero tiene un efecto modulador de los conflictos, ¿no? Eso, gente, la escala nacional ya la presentó un poco Fernando. Quería señalar que además de la Conavia y el SENASA está la Dirección de Mercados Agrícolas, que es más inaccesible todavía que las otras, y sin embargo la firma de esta Dirección de Mercados Agrícolas es la única que ha tirado abajo y ha desaprobado algunos de los eventos OGM presentados ante la Conavia, ¿no? No por piolas, sino porque han hecho su evaluación de mercados, ¿no? Y la dirección argentina en Cancillería de la OMC, donde ahora está Solá, pero donde, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el otro canciller de Macri, pero es increíble la posición argentina, y con esto cierro, la posición argentina en el debate de las reuniones regulares que hay del protocolo de Cartagena, por más de que Argentina no lo haya ratificado, es un país que participa de estas reuniones. La posición de Argentina no está dada por la articulación que se podría generar entre una posición del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Salud, sino que la posición argentina la sigue definiendo la oficina de la OMC en la Cancillería Argentina. O sea que me parece que tenemos que ver estas instituciones transnacionales y ponerlas en el mapa también, ¿sí? Bueno, gente, después seguimos en el debate. Disculpen la extensión. Espero que se haya entendido algo. Sí, perfecto, se entendió. Sí, después lo que vaya quedando lo pueden retomar, no hay ningún problema. Bueno, entonces ahora le pasamos ahí la palabra a Víctor Bahamonde Brintú, no sé si estoy diciendo bien tu apellido, perdón, compa. No sé si tendrás vos también una presentación para hacer o si va a ser más bien exposición. Sí, voy a hablar solamente, no tengo presentación digital. Dale, perfecto. Arranque nomás. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me parecen muy interesantes las exposiciones que han planteado los compañeros anteriormente.
Creo que estos espacios son súper importantes para poder intercambiar experiencia y análisis, sobre todo en nuestra América, que quizá una de las cosas que me tocó hablar hoy día, y es lo que quiero contarles, voy a hacer un mapeo bien general de un tema que yo creo que no es fácil de abordar, y que en el fondo es cómo se mapea o cómo se entiende el comercio internacional, los amarres legales que se intentan hacer desde hace varias décadas hasta hoy día para poder beneficiar fundamentalmente las economías centrales y amarrar de alguna manera a nuestras economías periféricas, ¿cierto?, a ciertos tratados, ciertos acuerdos internacionales que en el fondo profundizan el capitalismo y este modelo neoliberal que hemos visto en las últimas décadas. Y en particular creo que ahí Chile tiene harta relevancia porque Chile es el país que tiene más tratados de libre comercio en el mundo, 26 tratados hasta hoy día, desde el año 90 hasta hoy. Y básicamente voy a contar un poco cómo llegamos a esto y cuál es el análisis que nosotros hacemos hoy. Bueno, en primer lugar, contar mi organización, Modatima, el Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, forma parte de una plataforma de más de 300 organizaciones en Chile que se llama Chile Mejor Sin TLC, que en algún momento, cuando nació, y ahora Chile Mejor Sin TPP-11, que es como el acuerdo que hoy día está en boga y se está discutiendo en el Parlamento. Y en ese marco me gustaría contarles algunas cosas generales sobre esto de los tratados de libre comercio y cómo se va regulando el comercio internacional a nivel mundial para beneficiar a algunos y perjudicar a otros. Y en particular, si yo les cuento, y se los dije desde el año 90, hasta hoy día tenemos más de 26 tratados, Chile recuperó precisamente su democracia en el año 90, es decir, mantuvo una dictadura militar desde el año 73 hasta el año 90. Sin embargo, quienes se encargaron de liberalizar la economía y hacerla mucho más profunda desde el punto de vista de la profundización del neoliberalismo fueron los gobiernos de la transición a la democracia. No necesariamente la dictadura, que también contribuyó mucho al marco legal, sobre todo en la Constitución de 1980, y que con esa Constitución, con el modelo que se practica por primera vez en el mundo en Chile, que fue el neoliberalismo, llegamos a lo que hoy día, por ejemplo, podemos entender que es el marco ideológico, al menos, de todos los tratados de libre comercio, que es el Consenso de Washington, ¿sí?, del año 1989. Este Consenso de Washington plantea 10 tesis que los países deberían seguir para liberalizar su economía y hacerla más, hoy día llamamos neoliberal, entre las cuales voy a destacar algunos de esos 10 puntos, por ejemplo, la liberalización del comercio, la regulación, ¿cierto?, o desregulación de los mercados, obviamente bajar las tasas de impuestos sobre las empresas y privatizar las empresas estatales o fiscales. Entonces, en ese marco, el Consenso de Washington hace el marco en el cual, después de los años 90, se empiezan a firmar una serie de tratados en el mundo que van de distintas características, tratados bilaterales, por ejemplo, entre dos países, tratados multilaterales de más de dos países, o tratados que tienen que ver con crear áreas de comercio. Y ahí voy a contar algunas que, al menos para Chile y para América Latina, creo que son relevantes. Por ejemplo, la APEC, que es toda el área cercana al Pacífico, ¿no? El APEC hoy día, que es el área de comercio del Pacífico, concentra el 60% del PIB a nivel mundial y 40% de la población, entre los cuales están todas las economías de Asia, todas las economías de norte, centro y sur de América. Entonces, claramente, la perspectiva política que nosotros vemos es que, desde el punto de vista comercial, Chile está intentando mirar hacia el Pacífico y dar la espalda a América Latina. Y eso en la práctica también ha sido así. Entonces, en ese contexto, creo que es súper importante, por ejemplo, mencionar, ya lo dice, el Consenso de Washington, que lo revisen por ahí si tienen tiempo e interés. Creo que es importante entender que esto de los tratados de libre comercio no es algo que necesariamente regule toda la economía. Cuando una economía pequeña como la nuestra, por ejemplo, hace un tratado con China,
no significa que todos los productos van a estar sin impuestos. Por ejemplo, para entrar a China, y a la inversa, desde China hacia Chile van a estar todos liberalizados de tasas, por ejemplo, de impuestos. Sino que cada tratado hay que analizarlo en su dimensión, es decir, cada tratado regula ciertas áreas de la economía donde ambos países tienen intereses. Voy a dar un ejemplo con respecto al Tratado de Libre Comercio que hizo Chile con Estados Unidos, por ejemplo. Cuando Chile firma un tratado con Estados Unidos, evidentemente Estados Unidos liberaliza la tasa de ingreso de algunos productos de Chile hacia Estados Unidos, fundamentalmente de materias primas, ¿sí? No todas las cosas que llegan desde Chile que se pueden exportar desde Chile hacia Estados Unidos, van a tener cero impuesto. Sí las materias primas. Y a la inversa, lo que llega de Estados Unidos hacia Chile, muchos de esos productos que vienen manufacturados, fundamentalmente, por ejemplo, la industria farmacéutica, ingresan al país sin impuesto y evidentemente genera un impacto en la economía porque, por ejemplo, después del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se encarecieron profundamente los medicamentos. Porque entre las cláusulas que pusieron los estadounidenses en ese tratado es que Chile no puede, por un plazo, ampliaron el plazo, por ejemplo, no puede generar medicamentos genéricos sobre algunos remedios, por ejemplo. Es decir, solo pueden ingresar ese tipo de remedios desde Estados Unidos a Chile sin impuesto y evidentemente también genera una desregulación del mercado. Finalmente se le entrega la potestad al mercado que regule y aumentan drásticamente los precios. Hoy día en Chile tenemos una legislación profundamente abierta a la industria farmacéutica. Nosotros decimos en Chile tenemos en cada esquina existen 4 farmacias, una en cada esquina, y está lleno de farmacias porque evidentemente el modelo da para eso, ¿cierto? Y además, muchas de esas farmacias se han llegado a coludir. Ay, parece que se le tildó. No estamos teniendo suerte con la conectividad de compa. Sí, cuando los países argumentan que firmar un tratado de libre comercio es beneficioso, eso es profundamente cuestionable, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Ya. Vamos a apagar, si podemos, las cámaras, el resto, para facilitar el tema de internet. Voy a apagar la mía también, ¿les parece? No. No, dejamos la tuya prendida. Ya. Si vemos que sigue habiendo complicaciones, te pedimos que sí, pero ahora lo vemos así te vemos. Perfecto. Ya, entonces, a lo que iba es básicamente que los tratados de libre comercio evidentemente benefician más a un sector que a otro, más a un país que a otro, y fundamentalmente se establece una relación de dominación, es decir, de un país que tiene mucho más poder que otro, se generan beneficios fundamentalmente para aquellos países que tienen su economía mucho más robustas que las nuestras. En el caso nuestro, son economías bastante pequeñas dentro del marco mundial. Y son economías bastante, voy a ocupar una palabra, quebradas, porque en la práctica nuestras economías de nuestros países en América Latina son economías que están por sobre el 60% de deuda, es decir, nuestro PIB, todo el dinero que se mueve en el país, básicamente son deudas que arrastramos por muchos años. Por tanto, no son países que tengan condiciones, por ejemplo, para imponer beneficios para sí en un tratado de libre comercio. Y voy a dar un par de cifras que me parece muy importante entender para comprender la magnitud del problema. En primer lugar, yo entiendo que en América Latina, por ejemplo, cuando llegan empresas multinacionales, que son empresas que tienen distintos rubros y tienen, por sobre todo, sus características que tienen inversiones en muchos países, muchas de esas empresas tienen economías o tienen
niveles económicos mucho más grandes que nuestros propios países. Le voy a dar un ejemplo. La multinacional, por ejemplo, Apple, de tecnología, ¿cierto? Más o menos al año 2020, su patrimonio es de 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares. Si nosotros entendemos cuál es el PIB de Chile, es decir, todo el dinero, todo el circulante que existe en producción dentro de Chile, estamos hablando de 294.000 millones, es decir, un poco más de la mitad de lo que es Apple. Es decir, cuando llega Apple a Chile, su patrimonio es casi el doble que todo el Producto Interno Bruto del país. Evidentemente, es una empresa privada que tiene mucho más soporte económico que todo el país que hoy día que tenemos. Y pasa mucho con nuestras economías locales en América Latina. De esas 294.000 millones de dólares que tiene Chile en su PIB, solo 74.000 es el gasto público anual. Es decir, Chile podría decir en la práctica que tiene 5 veces menos dinero al año, su gobierno, de presupuesto para la nación, que el patrimonio completo de la empresa Apple. Evidentemente, el desequilibrio es gigante. O sea, cuando alguien viene a Chile y dice, vamos a hacer un acuerdo para que se pueda instalar una empresa de Apple en Chile, evidentemente eso significa que hay que ver cuánto peso tiene esta empresa, que puede ser una empresa minera, que puede ser una transnacional de la agricultura, por ejemplo, o puede ser una transnacional de la semilla, y que evidentemente genera condiciones de absoluto desequilibrio en los países como los nuestros. Porque su patrimonio completo, evidentemente, tiene mucho más posibilidades, ¿cierto?, de instalar condiciones que las que nosotros tenemos para poder regularle. Si nosotros entendemos este mapa, yo les dije 294.000 millones de dólares es más o menos el PIB de Chile. El 80% de ese PIB es deuda internacional, es decir, la economía chilena está endeudada en un 80% a más o menos 12 años, es decir, tiene que pagar créditos fundamentalmente que ha pedido en el extranjero a bancas privadas y a organismos internacionales por lo menos 12 años más para poder llegar a un equilibrio fiscal. Sin embargo, en la práctica la deuda se convierte en estructural, es decir, casi es imposible que los países como los nuestros terminen pagando esas deudas, sino más bien lo que hacen es ir renegociando los intereses y las deudas mismas para mantener este desequilibrio económico mundial que nos hace vivir en una economía profundamente dominada, ¿cierto? Entonces, eso es como uno de los datos que me gustaría presentarles, porque en el fondo cuando hablamos de la liberalización de la economía, con ese concepto mucha gente dirá, bueno, liberalizar significa como algo positivo, porque en el fondo la libertad es un concepto positivo que han perseguido los pueblos, sin embargo, en la práctica significa dominación de pueblos como los nuestros versus países como Estados Unidos, la Unión Europea, en este caso como un área económica, y países de cualquier índole, o cuando se abren, por ejemplo, las fronteras a la instalación de empresas transnacionales que son mucho más grandes que nuestras propias economías. Es decir, los países como los nuestros terminan entregándole las condiciones más óptimas para que esas empresas transnacionales puedan dominar nuestros pueblos. Y doy otro dato a partir de lo que estamos conversando solo para el debate, y con esto cierro. Cuando se produce la crisis subprime, no sé si recuerdan, entre el 2007 y 2009, en Estados Unidos, es decir, que hubo un endeudamiento masivo, estructural, con la banca privada, a partir de la construcción de vivienda. Cuando se hizo esta crisis, que todavía seguimos teniendo repercusiones, los gobiernos, tanto de Estados Unidos como de Europa, inyectaron a la banca privada para salvar bancos privados más de 3 trillones de dólares
para salvar bancos privados, ¿sí? Manfred Magnif, que es un economista chileno que ya falleció hace un par de años, que recibió en los años 90 el Premio Nobel Alternativo en Economía, que hizo un estudio muy interesante sobre una tesis que tiene el capitalismo global y que nosotros muchas veces repetimos, y es que ante recursos limitados, necesidades ilimitadas. ¿Han escuchado eso, cierto? En economía, como que en realidad hay que hacer un poco, con recursos pocos, hay que hacer mucho porque las necesidades son infinitas. Eso es falso. Magnifico un estudio, dice, no hay más de 9 necesidades en la vida y en la historia, y el resto son satisfactores de necesidades, ¿sí? Entonces, evidentemente, ante una necesidad hay múltiples satisfactores. Bueno, Magnif hizo un cálculo bien interesante para entender la magnitud de lo que le estoy contando. Este marco regulatorio global de la economía capitalista. Magnif dice, si nosotros dividimos esos trillones de dólares que se le inyectó desde los fondos fiscales a la banca privada, si dividimos ese monto por los 30.000 millones de dólares que dice la FAO que se necesitan al año para superar el hambre en el mundo, al año, tendríamos un mundo 600 años sin hambre. 600 años sin hambre. Magnif dice, yo toda mi vida he estudiado economía, pero nunca pensé la magnitud de lo que les estoy diciendo. Es decir, nunca pensé, porque evidentemente si uno dijera, bueno, ¿por qué no gastamos esa plata en superar el hambre en el mundo? Los teóricos del capitalismo nos dirían eso es populismo, ¿cierto? Sin embargo, si eso se ocupa para salvar banca privada, nos dirían eso es realismo, ¿cierto? Hay que ser realista y hay que salvar a los bancos privados porque eso nos posibilita no tener una crisis económica. Bueno, en la práctica de esto estamos hablando. Hoy día existen en el mundo economías que tienen mucho mejor condición para poder establecer acuerdos con países como los nuestros, pequeños, con economías profundamente endeudadas. Básicamente nosotros administramos crisis, esa es nuestra realidad. Y también hay que entender que estos tratados no regulan todo lo de la economía, sino básicamente algunos productos que van y vienen. En nuestro caso, por ejemplo, y con esto cierro, solo dejar algún ejemplo. Nuestro ministro de Economía actual, por ejemplo, y por eso también estamos viviendo esta situación que está viviendo Chile. Es decir, Chile hoy día, con la movilización que estamos viviendo, buscamos refundar el país de alguna manera, porque todo esto se fue cuajando durante los últimos 40 años. Entonces, nuestro ministro de Agricultura, hoy día, a propósito de lo que comentaban de la soya en Argentina, nuestro ministro de Agricultura tiene en su familia 29.000 litros por segundo de agua, inscrita en su patrimonio familiar. 29.000 litros de agua significa más o menos el abastecimiento de 13 millones de personas. Chile tiene 18 millones de habitantes. Y es dueño de exportaciones, de empresas que exportan palta o peras, manzanas. Y en nuestro ministro de Agricultura, apertura mercados en Asia, por ejemplo, yendo a negociar a Asia la apertura de sus propios productos, ¿sí? Y por otro lado, y también eso fue en algún momento bien debatido durante el año pasado, Sebastián Piñera, que es el presidente que nosotros tenemos acá, viajó con sus 2 hijos a China a establecer un acuerdo comercial donde sus hijos y sus empresas tenían toda la posibilidad de poder hacer negocios con China y ocupar, digamos, el mecanismo de su padre, entregándole toda la posibilidad de poder hacer estos negocios con estos mercados. ¿A qué voy con esto? Yo creo que, en el fondo, y con esto cierro, cuando nosotros hablamos de la regulación que existe en el mercado mundial sobre la economía como las nuestras, pequeñas, versus a lo que está ocurriendo en el mundo, de esta neoliberalización de todo, creo que es importante, por ejemplo, entender que ya no podemos hablar de los tratados de libre comercio solamente como un mecanismo de poder resistir, ¿sí?
Yo creo que hay que empezar a construir nuevas formas de resistencia. Y creo que una de las cosas que nos ha mostrado, por ejemplo, este último tiempo, y con esto creo que es importante recalcarlo, cuando nosotros hablamos del TPP-11, el TPP-11 ya no solamente habla de comercio, ¿sí? Se quiere dar un nuevo formato de acuerdo mundial. Y creo que ahí va a ser muy importante el TPP-11 para entender qué otras cosas se pueden regular entre países y que no necesariamente pasen por el comercio. El TPP-11 fundamentalmente va a impedir la ejecución de soberanía en los países y va a incidir en sus legislaciones, ¿sí? Con el TPP-11, por ejemplo, empresas que vean amenazado su patrimonio cuando invierten en algún país como los nuestros, de alto riesgo, van a poder demandar al país ante tribunales internacionales. Es decir, va a pesar mucho más el TPP-11 como una legislación supranacional que nuestras propias leyes, incluso nuestra propia Constitución. Víctor, si podés ir cerrando, así pasa. Sí. Y hay otras cosas también importantes y hay que ponerle ojo a esto cuando se instalan, por ejemplo, tratados internacionales que buscan cambiar el mapa de la negociación mundial. Creo que es importante, por ejemplo, en el TPP-11 ni siquiera están reguladas las 8 horas de trabajo. Es decir, podemos tener, firmando estos tratados internacionales, retrocesos históricos que le ha tocado luchas importantes a los pueblos en toda su historia. Eso creo que es importante y gracias al ejercicio que están haciendo, porque creo que la política internacional hoy día ya no es algo futurista ni algo que haya que ver desde una óptica solamente como algo secundario, sino creo que es algo prioritario. Hoy, básicamente hace varias décadas ya tenemos que la regulación internacional está por sobre nuestras legislaciones, incluso nacionales. Eso, gracias. Gracias, Víctor. Bueno, le pasamos ahora la palabra a Fernando Frank. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a activar el cronómetro. Si ven que se corta, me avisan. Y si se corta del todo, me avisan por WhatsApp, porfa. Así no quedo hablando solo. Bueno, la invitación a mí era que hablara de la propuesta de la agroecología ante todo este panorama. Lo primero que voy a decir es que hay muchas agroecologías. Entonces, ante la misma pregunta hecha a otra persona que no fuera yo, la respuesta seguro que va a ser distinta. Y quiero, haciendo rápidamente un panorama, hablar de 3 agroecologías, básicamente. Una agroecología técnica, que se centra, académica, que se centra en algunas cuestiones muy similares al objeto de la agronomía, de esta forma que se dio en la modernidad de analizar lo rural, sobre todo desde las ciencias modernas, desde las ciencias cartesianas, y desde lo académico, institucional, en Argentina y en otros países del mundo. Principalmente, la agroecología que está en ese plano es una crítica a la revolución verde y a los monocultivos históricos. La otra es una agroecología de los movimientos sociales, sobre todo definida con mucha precisión por la Vía Campesina Internacional, que es de la que yo voy a hablar. Y la tercera es algo que es muy extraño y que está pasando en muchos países, que es los intentos de cooptación de la palabra agroecología por parte de las entidades de los agronegocios. En concreto, CropLife, que es una organización financiada por las empresas agrotóxicas y semilleras, está hoy hablando de agroecología, está hablando de agroecología a Presid, está hablando la Asociación de Productores en Siembra Directa, Presid, o sea, justamente los que llevaron el paquete a muchísimos territorios de la Argentina de destrucción de los agronegocios. Está hablando de agroecología la sociedad rural, está hablando de agroecología la gente de los agronegocios, de la formación de posgrado de agronegocio de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, entonces estamos en un panorama muy, muy complejo de intento de vaciamiento de la potencia transformadora política de la agroecología, por lo cual tenemos que ser precisos en qué estamos nombrando cuando nombramos agroecología desde los movimientos.
para eso, la definición concreta en este contexto, de esta disputa específica, de este momento histórico, que a mí me parece precisa y potente políticamente, es la de la Vía Campesina Internacional, que lo une con el otro concepto, que es la soberanía alimentaria. O sea, no una agroecología de los agronegocios para sostener el sistema de monocultivo y centrado en exportaciones de los agronegocios, sino una agroecología para la soberanía alimentaria, para el derecho a la alimentación, para el derecho de los pueblos a dialogar con la naturaleza, con su conocimiento, con su historia, y con un objetivo muy concreto que es la alimentación. Puede parecer algo muy obvio decir que la agricultura se tiene que centrar en la alimentación. Sabemos que no es así, ya que los agronegocios lo que han hecho es destruir los sistemas alimentarios a partir justamente de los negocios y de un montón de producciones no alimentarias, como son los agrocombustibles, o de producciones alimentarias tremendamente conflictivas para la salud colectiva y de los territorios, como son la ganadería industrial. Estamos en un contexto donde se está discutiendo el convenio para las megafactorías porcinas, y los comestibles ultraprocesados, esta forma que desarrolla el capitalismo de alimentación desde la salida de la Segunda Guerra Mundial. Muchos productos se desarrollaron en ese momento, y el capital tiene puesto el foco no solo en la agricultura, sino en la alimentación, en reemplazar a partir de estos comestibles ultraprocesados a los verdaderos alimentos. Es un negocio multimillonario. Hay datos de Grain que dice que el negocio, el intercambio de alimentos entre la humanidad supera por muchas veces el intercambio sumado del petróleo, las armas, los vehículos, un montón de actividades económicas que tienen una importancia geopolítica estratégica y que más, bueno, la alimentación es mucho más grande. Entonces entendemos que estén poniendo en eso no solo las empresas de los agronegocios, sino las empresas informáticas con esta aberración de la agricultura digital. En todo este contexto que estuvimos viendo con los compañeros que expusieron antes, y por lo que vi del encuentro que no pude participar del sábado pasado, la agroecología crece. Avanzan los agronegocios, pero en simultáneo avanzan en ciertos planos los debates de la soberanía alimentaria y la agroecología. Para hablar de Argentina, a veces en Argentina, en los medios porteños, hablan de Argentina y están hablando de la ciudad como mucho, del AMBA, y en lo rural muchas veces se dice Argentina cuando se habla de la pampa húmeda. La Argentina es mucho más que la ciudad, es muchísimo más que la pampa húmeda. Entonces, para hablar de agroecología en Argentina vamos a tener que mencionar los megaterritorios del país. Y a partir de una premisa, yo voy a mencionar territorios y sujetos a partir de la autodefinición de esos sujetos colectivos, de cómo se nombran y cómo se organizan. Pensemos en el mapa grande de Argentina. En cada territorio, y a partir de esta premisa, que esto me faltó decir, hay respuesta a todos los problemas económicos y alimentarios de trabajo, problemas ambientales generados por los agronegocios. En cada territorio hay representación de propuestas de transformación y de solución concreta a cada uno de esos problemas. Esto lo digo y lo puedo defender, y lo digo provocadoramente, quizás no en este espacio, pero en otros espacios, porque se dice que los agronegocios son el progreso, son la modernidad, son la innovación, son la racionalidad, cuando lo que vemos es que son la destrucción de las culturas, de la naturaleza y de las economías. Los problemas, a veces tenemos que responder a la pregunta de si es posible alimentar a la humanidad a partir de reemplazando a los transgénicos y a
y a los agrotóxicos? La respuesta es muy obvia, pero no es obvia en ciertos espacios, sobre todo en espacios académicos. Y lo que vamos a decir es que tenemos 12.000 años de agricultura que avalan la posibilidad de producir sin agrotóxicos y sobre todo sin transgénicos. En esa historia larga de la agricultura hubo hambrunas y en cada uno de sus casos se explican más por la desigualdad y por la opresión política que por la falta de producción. Eso es muy obvio, pero hay que decirlo, y los datos son muy contundentes de que esto es así. Y la otra cuestión, yo hablaba antes de ultraprocesados y de alimentos de pésima calidad que son buenos para hacer negocio y no para la salud. Los agronegocios armaron todo este sistema y lo que hacen es reemplazar a los alimentos reales. Por lo tanto, y producir un volumen de desperdicio que está calculado en el 30% de lo que llega a espacios de consumo, se desperdicia sobre todo en países centrales. La agroecología, la soberanía alimentaria, tienen propuesta, como les decía, para cada problema y desde cada territorio. Rapidito los nombro, tanto en el noroeste argentino como en el noreste argentino, en la región pampeana, por supuesto, en la Patagonia, en toda la franja. Hoy estoy en San Juan, viajé hoy desde San Luis, que es donde vivo y donde trabajo. En todo este territorio, yo hice algo como 500 kilómetros hoy de madrugada, todo territorio de bosque nativo. En toda la franja, les podría haber traído el mapa, lo pueden buscar, del Gran Chaco americano, esta mega región que además de incluir a Bolivia, Paraguay, en Argentina entra hasta el Valle del Conlara, que es donde yo vivo. Hay familias campesinas produciendo en diálogo con la naturaleza, con el bosque nativo, y sin duda pueden ser llamados producción agroecológica y sin duda soberanía alimentaria. También en la región más árida, llamada Espinal, literalmente con datos del censo 2018, decenas de miles de familias viviendo y produciendo en el pastizal natural y en el bosque nativo. En simultáneo, superpuesto, con un avance brutal bueno, yo les decía, participé del Atlas del Agronegocio Transgénico, que vi que lo trabajan como bibliografía. Ahí van a poder encontrar 5.6 millones de hectáreas deforestadas por el avance de la soja y los maíces transgénicos, y principalmente en esto que les decía yo de región chaqueña. No provincia de Chaco, sino región chaqueña, toda la serie de provincias y de territorios. Algunos nombres de estos sujetos, porque no solo se trata como les decía, de pampa húmeda, sino de todos estos territorios. Y por supuesto, la definición de agroecología de base campesina, indígena, nos representa, y además encontramos otras autodenominaciones como chacareros, huerteros, huerteras, todo el fenómeno de la neoruralidad, las personas que eligen ir de un origen urbano o periurbano a la ruralidad, y también los territorios urbanos y periurbanos donde crece el debate y la producción agroecológica y la construcción de la soberanía alimentaria. Otra cuestión que me gustaría plantear, hay en los años recientes una unidad territorial, un tejido de relaciones personales y políticas entre lo que es la denuncia a los agronegocios, sobre todo a los agrotóxicos, desde los colectivos de lucha frontal contra los agrotóxicos, en articulación con quienes trabajan la tierra y producen alimentos. Eso se está dando a nivel nacional y a niveles territoriales, es una novedad y es una fuerza tremenda que tiene en muchos territorios, donde yo vivo y trabajo y en muchísimos territorios. Y después lo último, en ciertos ámbitos, sobre todo académicos, se le pide
a quienes hablamos de agroecología que traigamos a la mesa la solución mágica, ¿no? Como el reemplazo a la solución mágica, entre comillas, de los agronegocios, que son el paquete de transgénicos y agrotóxicos. Bueno, esa solución mágica no existe, porque nunca lo existió, y esa de los agronegocios es un gran mito y una gran mentira. Entonces no voy a traer ninguna tecnología, porque la discusión, y voy a traer esto para el debate, con esto termino, el debate es político y la solución es política. Y no está trabada el crecimiento de la soberanía alimentaria y la agroecología no está trabado en lo tecnológico. No es que todavía no tenemos la propuesta superadora, la propuesta mágica, la propuesta genial, sino que está trabado en el avance de los agronegocios, que que imposibilitan el acceso a la tierra y que generan condiciones de vida muy malas en muchos territorios rurales de la Argentina. Entonces, el debate es político, lo sabemos, estamos trabajando muchas de las organizaciones que estamos acá y muchas otras en construir poder, y sin duda necesitamos políticas públicas. Las políticas públicas no tienen que ser sectoriales de apoyo a la producción, sino que tienen que tener una mirada estratégica y articulada de soberanía alimentaria en toda la complejidad, que incluye, por supuesto, el reclamo histórico de reforma agraria integral, pero también incluye muchos otros reclamos históricos de otros sectores de la sociedad. Estamos hablando desde Argentina, desde uno de los países más urbanizados del mundo y de la historia. Entonces eso, por supuesto, lo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de agroecología y de soberanía alimentaria. Y sin dudas hace falta muchas cosas. Una estratégica fundamental es el acceso a la tierra con agua. Muchos sectores del país son áridos o semiáridos, por lo tanto el agua es fundamental, también lo es en las zonas húmedas y subhúmedas, pero sobre todo cuando hablamos desde los territorios más secos, y a todos los medios de producción, por supuesto. Repito esto, la agroecología, la soberanía alimentaria no están trabadas en lo tecnológico, están trabadas en lo político y en que los sectores del poder político, y no me refiero solo a los partidos, a los funcionarios, la sociedad en sí, comprenda que estamos en el camino sin salida de los agronegocios, metidos como casi ningún otro país, o sea, no hay muchos otros países que hayan apostado a los agronegocios transgénicos como apostó Argentina. Entonces, sin duda hay salida, y sin duda los caminos a recorrer ante los problemas complejos, siempre las soluciones tienen que ser diversas. Se habló ya de pensar en distintas escalas, y sin duda la escala local y de tejido de diversidades localmente es fundamental para la lucha política de la agroecología y la soberanía alimentaria. Bueno, para no extenderme más, dejo por ahora ahí y la seguimos. Muchas gracias. Bueno, gracias Fer y a todos los compañeros que estuvieron exponiendo desde temprano.